La noche se extiende lentamente sobre un planeta exhausto. Las luces de las grandes ciudades vuelven a encenderse, pero lo hacen sobre calles marcadas por la destrucción, sobre edificios reconstruidos a medias y sobre sociedades que aún no logran dejar atrás el peso de los años recientes. La Segunda Guerra Mundial ha terminado oficialmente, pero su final no trae una paz profunda ni duradera. Lo que llega es una calma tensa, frágil, atravesada por silencios incómodos y miradas desconfiadas entre antiguos aliados. El mundo de la posguerra es un mundo que intenta reorganizarse. Las grandes potencias vencedoras, agotadas pero aún poderosas, se reúnen para decidir el futuro. No solo se trata de reconstruir economías devastadas o de redefinir fronteras, sino de establecer qué ideas guiarán el nuevo orden internacional. Bajo la superficie de los acuerdos diplomáticos, comienza a gestarse una rivalidad profunda, ideológica y estructural, que pronto marcará cada rincón del planeta. Dos visiones opuestas emergen con claridad. Por un lado, el modelo capitalista liberal, impulsado principalmente por Estados Unidos, basado en economías de mercado, sistemas representativos y alianzas estratégicas amplias. Por el otro, el socialismo de inspiración comunista, liderado por la Unión Soviética, con un énfasis en la planificación estatal, el control político centralizado y una lectura distinta del equilibrio de poder. Ambas visiones no solo compiten por influencia territorial, sino por legitimidad histórica y moral. Este nuevo enfrentamiento no se expresa de inmediato en guerras abiertas entre las grandes potencias. El recuerdo del conflicto reciente aún es demasiado cercano. En cambio, la confrontación adopta formas más sutiles, discursos cuidadosamente medidos, pactos militares, ayuda económica selectiva y una constante vigilancia mutua. Es el nacimiento de una guerra distinta, una guerra sin declaración formal, donde la amenaza no siempre se materializa, pero nunca desaparece. Es el comienzo de la Guerra Fría. En este escenario, regiones que durante siglos habían sido consideradas periféricas comienzan a adquirir una importancia estratégica inesperada. Asia, en particular, se convierte en un espacio clave. Allí convergen intereses históricos, rutas comerciales, recursos y sobre todo la posibilidad de expandir modelos ideológicos opuestos. Dentro de ese vasto continente, la península de Corea emerge lentamente como un punto de tensión creciente. Corea no es una tierra nueva en la historia de los conflictos. Durante siglos había mantenido una identidad cultural fuerte, desarrollada entre la influencia de China, Japón y otras potencias regionales. Sin embargo, a comienzos del siglo XX su autonomía se ve brutalmente interrumpida. En 1910, Corea es anexada por el Imperio japonés, iniciando un periodo de ocupación que se extenderá por más de 3 décadas. La ocupación japonesa deja una huella profunda en la sociedad coreana. La administración colonial impone cambios forzados, explota recursos, reprime expresiones culturales y somete a la población a un control constante. A lo largo de esos años, el deseo de independencia no desaparece, pero permanece contenido, esperando una oportunidad que parece lejana. Esa oportunidad llega en 1945, cuando Japón es derrotado. La liberación de Corea ocurre de manera abrupta, casi sin transición. Para muchos coreanos, el fin de la ocupación representa la esperanza de recuperar la soberanía y comenzar un proceso propio de reconstrucción nacional. Sin embargo, la realidad internacional se impone rápidamente sobre esas expectativas. Las potencias vencedoras no están dispuestas a dejar vacíos de poder. En el caso de Corea, Estados Unidos y la Unión Soviética acuerdan dividir temporalmente la península para administrar la rendición japonesa. La línea elegida es el paralelo 38, trazado con rapidez y sin consulta a la población local. Lo que en los documentos se describe como una solución provisional, pronto comienza a adquirir un carácter mucho más permanente. Al norte del paralelo, la influencia soviética se consolida con rapidez.
Se organizan estructuras políticas alineadas con el comunismo y se impulsa un modelo estatal centralizado. Al sur, bajo tutela estadounidense, se promueve un sistema diferente, con instituciones inspiradas en el liberalismo occidental. Dos administraciones, dos visiones de futuro y dos proyectos políticos empiezan a desarrollarse sobre un territorio que hasta hace poco había sido uno solo. Para la población civil, esta división no es abstracta ni teórica. Familias quedan separadas de un día para otro. Comunidades enteras ven interrumpidos sus vínculos tradicionales. La frontera, inicialmente permeable, comienza a endurecerse. Lo que había sido una línea administrativa se transforma lentamente en una barrera cargada de significado político e ideológico. Mientras tanto, el clima internacional continúa deteriorándose. La cooperación entre Estados Unidos y la Unión Soviética se enfría rápidamente. En Europa, las tensiones se materializan en bloques opuestos y alianzas militares. En Asia, procesos similares comienzan a replicarse, aunque aún sin el mismo nivel de atención mediática. Corea, silenciosa y expectante, queda atrapada en el centro de esta transformación global. Su destino ya no depende únicamente de decisiones internas, sino de una confrontación mucho más amplia. La península se convierte en un reflejo del mundo de la posguerra, dividido, vigilante y profundamente inseguro sobre su propio futuro. En la calma aparente de esos años finales de la década de 1940, el conflicto se va gestando sin estruendo. No hay todavía grandes ofensivas ni titulares urgentes, solo una acumulación constante de tensiones, discursos, movimientos estratégicos y desconfianzas mutuas que, sin que muchos lo adviertan, están preparando el terreno para una guerra que marcará de forma indeleble a Corea y al equilibrio global. Así comienza esta historia, no con el ruido inmediato de las armas, sino con un mundo que, lentamente y casi en silencio, se divide en dos. La península coreana despierta lentamente a una nueva etapa histórica, pero lo hace con una sensación persistente de incertidumbre. Tras décadas de ocupación japonesa, el final de la Segunda Guerra Mundial no trae una transición ordenada ni un proceso interno de reconciliación nacional. La liberación llega de manera súbita, impuesta desde el exterior, y deja tras de sí un vacío de poder que pronto será ocupado por fuerzas ajenas a la voluntad de la población local. Durante más de 30 años, Corea había vivido bajo una administración colonial que alteró profundamente su estructura social, económica y cultural. La lengua, las tradiciones y las instituciones propias habían sido sistemáticamente desplazadas. Aún así, la identidad coreana no desapareció. Permaneció latente, sostenida por la memoria colectiva, por redes familiares y por un deseo de autodeterminación que sobrevivió incluso en los años más duros de la ocupación. Cuando Japón se rinde en 1945, la sensación inicial es de alivio. Las banderas japonesas son retiradas, los símbolos del dominio colonial comienzan a desaparecer y por un breve momento parece posible imaginar un futuro unificado. Sin embargo, ese instante de esperanza es breve. Las decisiones que definirán el destino de Corea ya han sido tomadas en escenarios lejanos, sin la participación directa de los propios coreanos. La división de la península en dos zonas de ocupación responde a una lógica estrictamente estratégica. Al norte del paralelo 38, las tropas soviéticas asumen el control. Al sur, lo hacen las fuerzas estadounidenses. En los documentos oficiales, la medida es temporal. En la práctica, cada zona comienza rápidamente a desarrollar estructuras políticas propias, respaldadas por modelos ideológicos incompatibles entre sí. En el norte, bajo la influencia soviética, se impulsa una transformación profunda del sistema social. Se redistribuyen tierras, se nacionalizan industrias y se construye un aparato estatal fuertemente centralizado. La narrativa dominante presenta estos cambios como el camino hacia una sociedad más igualitaria, alineada con los principios del socialismo. El nuevo orden se consolida con rapidez, apoyado por una estructura política rígida y una vigilancia constante. En el sur, el proceso es distinto, pero no menos complejo. La administración estadounidense busca establecer un gobierno estable,
alineado con el bloque occidental. Sin embargo, la región enfrenta dificultades económicas, tensiones internas y una fuerte polarización política. Las promesas de desarrollo y democracia conviven con episodios de represión, conflictos sociales y una sensación generalizada de fragilidad institucional. A ambos lados de la frontera, la vida cotidiana comienza a cambiar. Lo que antes era un territorio continuo se fragmenta en dos realidades cada vez más separadas. Las diferencias no solo son políticas, sino también económicas y sociales. Las comunicaciones se vuelven difíciles, los desplazamientos se restringen y la frontera adquiere un carácter cada vez más definitivo. Para la población civil, esta división resulta profundamente dolorosa. Familias quedan separadas sin posibilidad de reencuentro. Comunidades rurales ven interrumpidos vínculos históricos. Las decisiones tomadas en nombre de la estabilidad internacional se traducen en el terreno en pérdidas silenciosas y en una sensación constante de desarraigo. En este punto de la historia es importante detenerse un instante. Si este recorrido pausado y narrativo te está acompañando en la noche, si este tipo de documentales históricos te resulta valioso para descansar y aprender con calma, puedes suscribirte al canal, dejar un me gusta y compartir en los comentarios qué otros momentos de la historia te gustaría explorar. Ese pequeño gesto ayuda a que este espacio nocturno continúe creciendo. A finales de la década de 1940, las tensiones entre el norte y el sur comienzan a intensificarse. Ambos gobiernos se consideran legítimos representantes de toda Corea. Ninguno acepta la división como definitiva. En los discursos oficiales, la reunificación aparece como un objetivo central, aunque cada lado la imagina bajo su propio sistema político. La frontera del paralelo 38, inicialmente poco fortificada, empieza a adquirir una presencia más tangible. Se incrementa la vigilancia, se producen incidentes menores y las acusaciones cruzadas se vuelven habituales. No se trata aún de una guerra abierta, pero el clima es claramente hostil. Cada movimiento del adversario es observado con atención, interpretado como una posible amenaza. Mientras tanto, el contexto internacional continúa influyendo de manera decisiva. La rivalidad entre Estados Unidos y la Unión Soviética se profundiza. Cada avance de un bloque es percibido por el otro como una pérdida estratégica. Corea deja de ser solo un problema local y se convierte en un símbolo de la lucha global entre dos sistemas opuestos. En este escenario cargado de tensiones, expectativas frustradas y decisiones impuestas desde el exterior, la península coreana avanza lentamente hacia un punto de no retorno. La guerra aún no ha comenzado, pero sus condiciones ya están dadas. El silencio que envuelve a Corea en estos años no es un silencio de paz, sino de espera. Una espera que pronto llegará a su fin. El amanecer del 25 de junio de 1950 no parece distinto a otros en la península coreana. La frontera del paralelo 38 permanece tensa, vigilada, cargada de desconfianza, pero todavía en silencio. Durante meses, pequeños incidentes y escaramuzas aisladas habían marcado el pulso de la región. Sin embargo, en esas primeras horas del día, ese equilibrio frágil se rompe de manera definitiva. Las fuerzas del norte cruzan la frontera en múltiples puntos de forma coordinada. El avance es rápido, decidido y contundente. Para muchos habitantes del sur, la noticia llega de manera confusa, fragmentada, transmitida por rumores y comunicados incompletos. Lo que hasta entonces había sido una amenaza latente se transforma sin previo aviso en una guerra abierta. El ataque toma por sorpresa no solo al gobierno surcoreano, sino también a gran parte de la comunidad internacional. En cuestión de días, las defensas del sur se ven superadas. Las tropas norcoreanas avanzan con rapidez, ocupando ciudades y empujando a las fuerzas enemigas hacia el extremo sur de la península. La sensación dominante es la de un colapso inminente, de un territorio que se desmorona bajo la presión constante del avance militar. Seúl, la capital del sur, cambia de manos en poco tiempo. Para la población civil, el impacto es inmediato y profundo. Columnas de refugiados comienzan a desplazarse por caminos improvisados, cargando lo poco que pueden llevar consigo. Familias enteras abandonan sus hogares,
sin saber si volverán. El ruido lejano de la artillería se convierte en un sonido persistente, marcando el ritmo de los días y las noches. En este contexto, la guerra se presenta como un fenómeno abrupto, pero también como la consecuencia lógica de años de tensiones acumuladas. Ninguna de las dos Coreas reconoce la legitimidad de la otra. Ambas se consideran herederas legítimas de la nación completa. El conflicto armado surge, así, como una extensión violenta de una disputa política que ya no encuentra canales de resolución pacífica. Mientras el avance del norte continúa, la reacción internacional no tarda en llegar. Estados Unidos interpreta el ataque como una señal alarmante dentro del marco más amplio de la Guerra Fría. No se trata únicamente de Corea, sino del temor a que la expansión del comunismo avance sin resistencia en Asia. Bajo este prisma, el conflicto adquiere rápidamente una dimensión que trasciende a la península. En el seno de las Naciones Unidas, se discute con urgencia la situación. La invasión es condenada y se autoriza la formación de una fuerza internacional para apoyar a Corea del Sur. En pocos días, tropas, recursos y logística comienzan a movilizarse. La guerra local se transforma en un conflicto con respaldo global, aunque el escenario principal siga siendo el mismo territorio montañoso y fragmentado de Corea. Para los soldados involucrados en estos primeros meses, la experiencia es caótica. Las líneas de frente cambian con rapidez, las comunicaciones son deficientes, el terreno, abrupto y desconocido para muchos, dificulta cada movimiento. En medio de esta confusión, la guerra se vive como una sucesión de avances y retiradas, sin un frente claramente definido. La población civil, atrapada entre ambos bandos, enfrenta una realidad especialmente dura. Los cambios de control sobre pueblos y ciudades generan un clima constante de incertidumbre. Las lealtades forzadas, el miedo y la escasez se vuelven parte de la vida cotidiana. En muchos casos, sobrevivir implica simplemente pasar desapercibido, adaptarse al nuevo poder que se impone, al menos hasta que vuelva a cambiar. A medida que el conflicto se intensifica, queda claro que la guerra no será breve. Lo que comenzó como una ofensiva rápida se transforma en una confrontación prolongada. Las expectativas de una victoria decisiva se diluyen, reemplazadas por la realidad de un enfrentamiento complejo, influido por intereses internacionales y limitado por el temor a una escalada mayor. En estas primeras etapas, la Guerra de Corea se define por la sorpresa, la velocidad y el desconcierto. Nada está aún completamente establecido. Las fronteras se mueven, las alianzas se consolidan, y el futuro permanece incierto. Bajo la superficie de los combates, ya se perfila una verdad inquietante. Este conflicto no será solo una guerra más, sino uno de los episodios más representativos de la Guerra Fría en acción. La península coreana, sacudida por el ruido de los primeros enfrentamientos, entra así en una nueva fase de su historia. Una fase marcada por la guerra abierta, por decisiones tomadas bajo presión y por un destino que, una vez más, parece escapar de las manos de su propia población. Con el paso de las semanas, el conflicto en la península coreana deja de ser percibido como una guerra local. Lo que ocurre entre el norte y el sur comienza a resonar con fuerza en despachos diplomáticos, salas de estrategia militar y capitales lejanas. La Guerra Fría, hasta entonces dominada por discursos, alianzas y tensiones indirectas, encuentra en Corea su primer gran enfrentamiento armado a gran escala. La intervención internacional se organiza con rapidez. Bajo el mandato de las Naciones Unidas, una coalición de países decide respaldar militarmente a Corea del Sur. Aunque participan contingentes de distintas naciones, el peso principal recae sobre Estados Unidos, que asume el liderazgo operativo y logístico. Para Washington, el conflicto no es solo una cuestión regional. Es una prueba decisiva sobre hasta dónde está dispuesto a llegar para frenar la expansión del comunismo. A medida que las tropas internacionales desembarcan en la península, el equilibrio militar comienza a modificarse. El avance inicial del norte, rápido y contundente, se encuentra ahora con una resistencia mejor organizada y equipada. El conflicto entra en una nueva fase, más compleja,
donde cada movimiento es observado no solo por el enemigo inmediato, sino por el resto del mundo. El terreno coreano impone sus propias reglas. Montañas abruptas, valles estrechos y caminos precarios dificultan el desplazamiento de tropas y suministros. Las estaciones extremas, con veranos húmedos e inviernos implacables, afectan tanto a soldados como a civiles. En este entorno, la guerra se vuelve agotadora, lenta y profundamente desgastante. Uno de los momentos decisivos de esta etapa es la ofensiva anfibia en la costa occidental. La operación, audaz y arriesgada, logra alterar de manera significativa el curso del conflicto. Las fuerzas internacionales consiguen romper las líneas enemigas, recuperar territorio y cambiar la dirección del avance. Por un tiempo, parece posible una victoria rápida, incluso una reunificación de la península bajo un solo gobierno. Sin embargo, esta posibilidad despierta nuevas alarmas. Al norte, más allá de las fronteras coreanas, China observa con creciente preocupación. Para Pekín, la presencia de fuerzas hostiles cerca de su territorio representa una amenaza directa. La idea de una Corea unificada bajo influencia occidental resulta inaceptable desde su perspectiva estratégica. La respuesta china no se hace esperar. De manera gradual pero decisiva, enormes contingentes cruzan la frontera y se suman al conflicto. Su intervención transforma nuevamente la guerra. Las fuerzas internacionales, que hasta entonces avanzaban con confianza, se ven obligadas a retroceder. El frente se vuelve inestable, impredecible, marcado por movimientos bruscos y enfrentamientos intensos. Con la entrada de China, la Guerra de Corea se consolida definitivamente como un conflicto internacional. Ya no se trata solo de dos Coreas enfrentadas, sino de un choque indirecto entre grandes potencias. Aún así, ninguna de ellas está dispuesta a llevar la guerra más allá de ciertos límites. El recuerdo de la Segunda Guerra Mundial y el temor a una confrontación nuclear actúan como frenos constantes. Este equilibrio precario define la naturaleza del conflicto. Se lucha con intensidad, pero con restricciones implícitas. Las decisiones militares están condicionadas por cálculos políticos globales. Cada ofensiva, cada retirada, es evaluada no solo por su impacto inmediato, sino por sus posibles consecuencias en el escenario mundial. Para los soldados sobre el terreno, estas consideraciones estratégicas resultan abstractas. Su realidad está hecha de marchas interminables, combates en condiciones extremas y una sensación constante de incertidumbre. Muchos provienen de países lejanos, con idiomas y culturas distintas, y se encuentran luchando en un paisaje desconocido, por objetivos que a menudo parecen difusos. La población civil, una vez más, queda atrapada en medio de fuerzas que la superan. Las ciudades cambian de control en repetidas ocasiones. La escasez de alimentos y recursos se vuelve habitual. El miedo se instala como una presencia constante, silenciosa, acompañando cada decisión cotidiana. En este contexto, la guerra deja de ser un evento puntual para convertirse en una forma de vida impuesta. Con el paso del tiempo, el conflicto comienza a mostrar signos de estancamiento. Los avances y retrocesos se compensan. Ninguno de los bandos logra una victoria definitiva. El frente se aproxima nuevamente al paralelo 38, como si la guerra, tras recorrer un camino de destrucción, regresara al punto de partida. Este regreso no implica un alivio. Al contrario, señala el inicio de una etapa aún más prolongada y desgastante. Las esperanzas de una resolución rápida se desvanecen. En su lugar, se instala la certeza de que la Guerra de Corea será un conflicto largo, marcado por la intervención internacional, por límites cuidadosamente respetados, y por una tensión constante entre lo que se combate y lo que se evita. Así, en el corazón de Asia, la Guerra Fría deja de ser una abstracción, se vuelve tangible, audible, presente. Corea se transforma en el escenario donde las grandes potencias miden fuerzas sin enfrentarse directamente, donde el mundo observa con atención y donde la paz, una vez más, parece quedar suspendida en un delicado equilibrio. Con el frente estabilizado cerca del paralelo 38, la Guerra de Corea entra en una etapa distinta,
marcada por la repetición, la espera y el desgaste constante. El movimiento rápido de los primeros meses queda atrás. En su lugar, la guerra se vuelve lenta, pesada, casi inmóvil. Las líneas de combate se fijan en colinas, crestas y valles que con el paso del tiempo adquieren nombres y significados propios para quienes luchan allí. En este nuevo escenario, la guerra adopta un carácter inesperadamente familiar para quienes aún recuerdan los conflictos del pasado reciente. A pesar de tratarse de un enfrentamiento moderno, con armamento actualizado y apoyo aéreo constante, gran parte de la lucha se desarrolla desde trincheras, zanjas excavadas en la tierra, reforzadas con sacos, madera y metal, se convierten en refugio, en hogar improvisado y, en muchos casos, en tumba. Las trincheras recorren las colinas coreanas como cicatrices profundas. Desde allí, los soldados observan al enemigo, que a menudo se encuentra a pocos cientos de metros, invisible entre la niebla, la vegetación o la oscuridad. Los días transcurren entre guardias prolongadas, patrullas breves y una tensión constante que rara vez se disipa por completo. El enemigo no siempre se ve, pero su presencia se siente de manera permanente. La guerra de desgaste se impone como la lógica dominante. Cada colina, cada posición elevada se vuelve estratégicamente valiosa. Algunas son conquistadas, perdidas y reconquistadas varias veces, a un costo humano desproporcionado en relación con su valor territorial. El avance ya no se mide en kilómetros, sino en metros, a veces en simples líneas sobre un mapa que apenas cambian con el paso de las semanas. El clima añade una dificultad adicional. Los inviernos coreanos son duros, con temperaturas extremas que congelan el suelo y entumecen los cuerpos. El frío penetra en la ropa, en los huesos, en el ánimo. En verano, el calor húmedo y las lluvias intensas transforman las trincheras en lodazales, dificultando la movilidad y aumentando el riesgo de enfermedades. La naturaleza misma parece participar en el desgaste continuo de quienes combaten. En este contexto, la experiencia del soldado se vuelve monótona y agotadora. Las jornadas se suceden con una regularidad inquietante. Comer, vigilar, esperar, dormir de manera interrumpida. Los combates, cuando ocurren, son breves y violentos, seguidos nuevamente por largos periodos de quietud tensa. La incertidumbre se instala como una constante, erosionando la resistencia psicológica tanto como la física. El apoyo aéreo y la artillería desempeñan un papel central en esta fase del conflicto. Bombardeos regulares castigan posiciones enemigas, alterando el paisaje de forma permanente. Colinas que alguna vez estuvieron cubiertas de vegetación quedan reducidas a tierra removida y rocas expuestas. El terreno se transforma, perdiendo rasgos distintivos, como si la guerra intentara borrar toda huella anterior. Para la población civil que permanece en las zonas cercanas al frente, la vida se vuelve extremadamente precaria. Muchos pueblos quedan atrapados entre líneas opuestas, expuestos a bombardeos y desplazamientos forzados. La agricultura se interrumpe, los recursos escasean, y la supervivencia diaria se convierte en el principal objetivo. En este escenario, la guerra no distingue entre combatientes y no combatientes. Su presencia lo impregna todo. Mientras tanto, desde una perspectiva más amplia, el conflicto parece avanzar hacia un punto muerto. Ninguno de los lados logra imponerse de manera decisiva. Cada ofensiva encuentra una respuesta equivalente. Cada ganancia territorial es compensada por una pérdida similar en otro sector. El costo humano aumenta, pero el mapa permanece casi intacto. Este estancamiento tiene consecuencias profundas. A nivel político refuerza la percepción de que la guerra no tendrá una solución rápida. A nivel militar, obliga a replantear estrategias y a aceptar que el conflicto será largo. A nivel humano, genera un cansancio difícil de describir, una sensación de tiempo suspendido donde el final parece siempre lejano. En las trincheras, los soldados desarrollan rutinas y rituales mínimos para sobrellevar la espera. Cartas escritas a mano, conversaciones breves, silencios compartidos.
pequeños gestos que ayudan a preservar la humanidad en medio de un entorno que tiende a despojarla. La guerra de desgaste no solo consume recursos y territorios, consume sobre todo energías y esperanzas. Así, la guerra de Corea se transforma en un conflicto de resistencia. No se trata ya de avanzar, sino de aguantar, de mantener posiciones bajo condiciones extremas, de sostener un esfuerzo constante, mientras en otros lugares del mundo se discuten posibles salidas diplomáticas que aún no llegan a concretarse. En esta etapa, el conflicto parece haberse detenido en un punto intermedio, ni completamente activo ni verdaderamente inmóvil. Una guerra que continúa, día tras día, sin grandes titulares, pero con un impacto profundo y silencioso. En las colinas cubiertas de trincheras, el tiempo pasa de otra manera, más lento, más pesado, como si la guerra misma se hubiera sentado allí, decidida a quedarse. Mientras las trincheras permanecen fijas y el frente apenas se mueve, un proceso paralelo comienza a desarrollarse lejos del ruido constante de la artillería. Son las negociaciones. Conversaciones largas, complejas y frágiles, que buscan poner fin a una guerra que, en el terreno, parece no avanzar hacia ningún lado. Desde mediados de 1951, representantes de ambos bandos se sientan a dialogar, conscientes de que el conflicto ha entrado en una fase de agotamiento generalizado. Las negociaciones se desarrollan con extrema lentitud. Cada punto es discutido con cuidado. Cada palabra pesa. El lugar elegido para los encuentros se convierte en un símbolo, un espacio neutral, austero, donde el silencio y la formalidad dominan el ambiente. Allí los delegados intercambian propuestas, objeciones y silencios prolongados, mientras a pocos kilómetros de distancia los combates continúan casi sin interrupción. Esta coexistencia entre diálogo y violencia define una de las paradojas más inquietantes de la Guerra de Corea. Mientras se discute la posibilidad de un alto el fuego, soldados siguen muriendo en colinas cuya importancia estratégica resulta cada vez más difusa. La guerra parece avanzar por inercia, como si detenerla fuera más difícil que continuarla. Uno de los temas más sensibles en las negociaciones es el de los prisioneros de guerra. Las posiciones son rígidas y las diferencias profundas. Para cada bando, la cuestión no es solo humanitaria, sino política e ideológica. Resolverla implica concesiones que ninguno está dispuesto a hacer con facilidad. Como resultado, las conversaciones se estancan una y otra vez, prolongando el conflicto en el terreno. En las trincheras, estas discusiones lejanas se perciben de manera borrosa. Los soldados saben que se habla de paz, pero no sienten que esté cerca. Para ellos, la realidad inmediata sigue siendo la misma. Guardias nocturnas, bombardeos intermitentes y enfrentamientos esporádicos que irrumpen en la rutina con violencia repentina. La esperanza de un final próximo convive con el escepticismo. A medida que pasan los meses, la guerra adquiere un carácter casi ritual. Ataques limitados, defensas preparadas, avances mínimos seguidos de retiradas. Cada operación parece diseñada para presionar al adversario en la mesa de negociación, más que para lograr una victoria decisiva en el campo de batalla. Sin embargo, el costo humano de estas maniobras sigue siendo alto. El paisaje continúa transformándose bajo este desgaste constante. Las colinas, ya erosionadas por meses de combates, pierden cualquier rastro de su forma original. El suelo removido, las estructuras improvisadas y los restos de material bélico se integran en un entorno que refleja el paso lento y persistente de la guerra. Es un paisaje que parece suspendido en el tiempo, ajeno al mundo exterior. La población civil, en tanto, vive una espera angustiante. Para muchos, el anuncio de negociaciones despierta una esperanza cautelosa. Sin embargo, la continuidad de los combates debilita esa expectativa. La vida cotidiana sigue marcada por la escasez, el desplazamiento y la incertidumbre. El futuro permanece indefinido, atado a decisiones que se toman lejos de sus hogares. En el plano internacional, la guerra de Corea comienza a ser percibida como un conflicto incómodo. No hay avances claros que celebrar,
ni una derrota que asumir. Las potencias involucradas buscan una salida que no implique una pérdida de prestigio, mientras evitan una escalada que podría tener consecuencias imprevisibles. Este equilibrio precario se refleja en la lentitud de las negociaciones. Con el paso del tiempo, la guerra se vuelve menos visible para el resto del mundo, pero no menos real para quienes la viven de cerca. Los titulares disminuyen, la atención internacional se dispersa, pero en Corea el conflicto continúa, día tras día, con una persistencia silenciosa. Es una guerra que ya no sorprende, pero tampoco termina. En este periodo, la noción de sentido comienza a diluirse. Combatir mientras se negocia genera una sensación de absurdo difícil de ignorar. Muchos se preguntan por qué se sigue luchando por posiciones que podrían abandonarse con una sola firma. Sin embargo, la lógica de la Guerra Fría, con sus cálculos y temores, se impone sobre cualquier razonamiento simple. Así, la Guerra de Corea entra en una fase de espera prolongada. Una guerra que parece avanzar solo en los documentos y retroceder en la realidad humana. Entre mesas de negociación y trincheras inmóviles, el conflicto se extiende, como una noche larga y silenciosa que aún no anuncia el amanecer. Después de años de combates intermitentes y negociaciones interminables, la guerra comienza a acercarse lentamente a un punto de detención. No se trata de una victoria clara ni de una derrota asumida, es más bien un agotamiento compartido. Las fuerzas enfrentadas han probado sus límites, y el conflicto ha demostrado ser demasiado costoso como para prolongarlo indefinidamente, pero demasiado complejo como para cerrarlo de manera definitiva. Las conversaciones, que durante meses avanzaban con dificultad, empiezan finalmente a mostrar señales de progreso. Cada concesión es mínima, cada acuerdo parcial, frágil. El objetivo ya no es ganar la guerra, sino detenerla, sin alterar de forma significativa el equilibrio alcanzado. En este contexto, el concepto de paz se redefine. No se busca una reconciliación profunda ni una solución estructural, sino una suspensión de las hostilidades. El 27 de julio de 1953 se firma el armisticio. No es un tratado de paz, no pone fin oficialmente a la guerra, es un acuerdo para detener los combates, para silenciar las armas y fijar una línea de separación entre los bandos enfrentados. Esa línea, con ligeras variaciones respecto al paralelo 38 original, se convierte en la nueva frontera de facto entre Corea del Norte y Corea del Sur. La creación de la zona desmilitarizada marca uno de los elementos más singulares del conflicto. Se establece una franja de territorio fuertemente vigilada, concebida como un espacio de separación, pero que con el tiempo se transforma en uno de los límites más militarizados del planeta. Paradójicamente, su nombre sugiere ausencia de armas, mientras su realidad está definida por la presencia constante de soldados, fortificaciones y sistemas de observación. Para quienes han combatido durante años, el cese del fuego llega envuelto en una sensación ambigua. Por un lado, el alivio de sobrevivir, de dejar atrás las trincheras, el frío, el ruido persistente de la artillería. Por otro, la conciencia de que nada se ha resuelto del todo. La guerra se detiene, pero no se cierra. Queda suspendida, como una herida que deja de sangrar, pero no cicatriza. La población civil recibe el armisticio con emociones encontradas. En muchas regiones, el silencio posterior a los combates resulta casi extraño. La ausencia del ruido constante permite, por primera vez en años, escuchar nuevamente el entorno. Sin embargo, la división permanece. Familias separadas no pueden reencontrarse. Comunidades enteras quedan del lado opuesto de una frontera que ahora parece definitiva. Las consecuencias humanas del conflicto son profundas. Millones de personas han sido desplazadas. Las pérdidas materiales son enormes. Ciudades y pueblos han quedado marcados por la destrucción. La reconstrucción se presenta como un desafío inmenso, condicionado por la nueva realidad política
y por la persistente tensión entre norte y sur. En el plano internacional, el armisticio es recibido como un alivio prudente. La guerra ha demostrado que la Guerra Fría puede volverse violenta, pero también que existen límites que las grandes potencias no están dispuestas a cruzar. Corea se convierte así en un precedente, un conflicto contenido, detenido sin resolverse por completo, que define una nueva forma de confrontación global. La frontera congelada se transforma en un símbolo. No solo separa dos sistemas políticos distintos, sino dos narrativas opuestas sobre el pasado, el presente y el futuro. A ambos lados, los gobiernos construyen discursos que justifican la división, mientras refuerzan sus respectivas identidades nacionales. La posibilidad de reunificación, aunque presente en el discurso, se vuelve cada vez más lejana en la práctica. El paisaje de la península refleja esta nueva etapa. Las zonas cercanas a la frontera permanecen tensas, vigiladas, casi inmóviles. Más allá, la vida intenta reanudarse, adaptándose a una normalidad incompleta. La guerra ya no domina cada momento, pero su sombra sigue presente, influyendo en decisiones políticas, económicas y sociales. Con el paso del tiempo, la Guerra de Corea comienza a ser recordada de una manera particular. No es celebrada como una victoria, ni llorada como una derrota absoluta. Es para muchos una guerra inconclusa, un conflicto detenido a mitad de camino, una guerra que terminó sin terminar. Así, la península coreana entra en una etapa de silencio vigilado, un silencio denso, cargado de memoria y tensión. Las armas callan, pero no desaparecen. La frontera permanece, firme e inamovible, como un recordatorio constante de que la guerra, aunque detenida, nunca fue realmente cerrada. Con el paso de los años, el ruido de la guerra se desvanece, pero su presencia no desaparece. La Guerra de Corea entra en la historia como un conflicto detenido, suspendido en el tiempo, cuya huella se extiende mucho más allá de los combates y las fechas oficiales. No hay un final claro que marque un antes y un después definitivo. En su lugar, queda un legado silencioso, persistente, que continúa moldeando la vida de millones de personas y el equilibrio geopolítico del mundo. Para la península coreana, las consecuencias son profundas y duraderas. Dos estados separados, nacidos de una misma historia, evolucionan de manera divergente. Al norte se consolida un sistema político cerrado, marcado por un fuerte control estatal y una narrativa centrada en la autosuficiencia y la resistencia frente a amenazas externas. Al sur, el proceso es distinto, atravesado por dificultades iniciales, pero orientado hacia una integración progresiva con la economía global. Ambas trayectorias, aunque opuestas, están íntimamente ligadas por el recuerdo compartido de la guerra. La frontera que los separa sigue siendo uno de los límites más vigilados del planeta. A lo largo de décadas, se convierte en un símbolo tangible de la Guerra Fría que, a diferencia de otros escenarios, nunca se disolvió por completo. Mientras en otras regiones las tensiones ideológicas se transformaron o desaparecieron, en Corea permanecieron congeladas, como si el tiempo hubiera decidido detenerse allí. Las generaciones que vivieron la guerra cargan con recuerdos difíciles de transmitir. Para muchos veteranos y civiles, el conflicto dejó cicatrices físicas y emocionales que perduran. El trauma, el desplazamiento y la pérdida forman parte de una memoria colectiva que rara vez ocupa el centro del relato histórico global. Por eso la Guerra de Corea es a menudo llamada la Guerra Olvidada, no por falta de importancia, sino por su carácter silencioso y prolongado. En el ámbito internacional, el conflicto deja enseñanzas duraderas. Demuestra que la Guerra Fría no es solo una disputa teórica entre ideologías, sino una realidad capaz de generar enfrentamientos armados intensos, aunque cuidadosamente limitados. Corea se convierte en un ejemplo de cómo las grandes potencias pueden enfrentarse indirectamente, evitando un choque directo, pero trasladando el costo humano a territorios periféricos.
La experiencia coreana influye en decisiones posteriores, en conflictos futuros y en la manera en que se conciben las intervenciones internacionales. También refuerza la idea de que algunas guerras no terminan con tratados definitivos, sino con pausas prolongadas, con acuerdos que detienen la violencia sin resolver las causas profundas del enfrentamiento. En la vida cotidiana de la península, el legado de la guerra se manifiesta de formas sutiles. Monumentos, memoriales y ceremonias recuerdan a quienes no regresaron. Historias transmitidas en voz baja, dentro de las familias, mantienen vivo el recuerdo de un pasado compartido que ya no puede reconstruirse plenamente. La división se normaliza, pero nunca se vuelve completamente invisible. Con el paso de las décadas, nuevas generaciones crecen sin haber vivido la guerra, pero bajo su sombra constante. Para ellas, la frontera es una realidad asumida, una presencia permanente en el paisaje y en el discurso político. Sin embargo, incluso en esta aparente normalidad, persiste una sensación de historia inconclusa, de algo que quedó detenido a mitad de camino. Desde una perspectiva más amplia, la Guerra de Corea invita a reflexionar sobre la naturaleza de los conflictos modernos. No siempre hay finales claros, ni resoluciones definitivas. A veces, la historia avanza dejando asuntos pendientes, heridas abiertas y silencios prolongados. Corea representa ese tipo de conflicto, uno que no estalla ni se apaga del todo, sino que permanece latente, contenido, vigilado. En la quietud nocturna, cuando el ruido del mundo se atenúa, la historia de la Guerra de Corea se revela en toda su complejidad, no como una sucesión de batallas espectaculares, sino como un proceso largo, marcado por decisiones políticas, vidas interrumpidas y fronteras que aún hoy dividen destinos. Es una historia de resistencia, de espera y de un equilibrio frágil que se mantiene no por resolución, sino por contención. Así, la guerra que comenzó en silencio y se detuvo sin concluir, deja tras de sí un legado que continúa respirando bajo la superficie del presente. Un legado que recuerda que algunas fronteras no solo separan territorios, sino también tiempos, memorias y futuros posibles. Y en ese silencio vigilado, la península coreana sigue siendo testigo de una guerra que, aunque detenida, nunca terminó del todo.